Francisco Briones, director general del SRI, Servicio de Rentas Internas. Francisco, bienvenido a estos micrófonos. Sé que el SRI ha previsto un incremento significativo en el pago de impuestos en el 2023. Bueno, buenos días con todos, buenos días Javier, buenos días Pocho. Quisiera entender a qué te refieres con prever un aumento significativo en los impuestos. Nosotros pretendemos este año cobrar... No es que vamos a subir los impuestos, sino vamos a tener más plata de haber cobrado los impuestos. De acuerdo, eso sí, nosotros prevemos este año un crecimiento bastante importante en la recaudación, prácticamente 10%, con relación al año anterior, básicamente mejorando la administración tributaria, mejorando la gestión, ampliando la base de contribuyentes, fortaleciendo los controles como lo estamos haciendo en los grandes contribuyentes, y asimismo poniendo quizás por primera vez foco en un grupo que ha estado históricamente relegado, sin controles, que es personas naturales, grandes patrimonios, incremento patrimonial no justificado, entre otras cosas. Entonces, ahora, Francisco, justamente eso, en marzo y abril se debe realizar el pago del impuesto a la renta de personas naturales y sociedades. ¿Cuánto espera recaudar el SRI por este concepto? Mira, típicamente la recaudación de impuesto a la renta es aproximadamente el 45% de la recaudación. Este año esperamos una recaudación bruta de aproximadamente 18.000 millones de dólares. Di tú que unos 7.000, 6.000 millones es lo que se espera de impuesto a la renta, tanto de sociedades y personas en este año, ¿verdad? Como te decía, tú lo acabas de decir muy bien, ahorita en marzo, en los próximos días, empiezan ya los vencimientos oficiales de pago del impuesto a la renta de personas naturales. Estamos ya receptando muchas declaraciones, esperamos que en los próximos días cada vez más ecuatorianos se conecten al sistema en línea del SRI a hacer su declaración de pago de impuestos, y luego en la segunda mitad del año ya vendrán los controles sobre todos aquellos que no lo hagan y que no declaren los impuestos. ¿Qué controles está implementando el SRI en su afán de recaudar este año más de 18.000 millones de dólares? Mira, vamos a continuar este año con los PCR tributarios, como ustedes lo han conocido antes, son estos controles rápidos, focalizados a diferentes grupos, diferentes sectores, donde fácilmente contrastamos que ha habido una omisión. ¿Estos controles de los PCR tributarios serán solo para personas naturales o también sociedades? Este año vamos ya a inaugurar el PCR para empresas, para sociedades. Tenemos planificados 4 PCRs tributarios este año dirigidos a personas, priorizando, digamos, al menos 3 grupos, ¿no? En primer lugar, todos aquellos que pudiendo haber el año pasado regularizado sus activos en el exterior, no lo hicieron. Recordemos que el SRI ahora ya cuenta con información y procesada sobre las cuentas financieras que tienen ecuatorianos en el extranjero. Muchos de ellos, el SRI el año pasado le dijo, oiga, nosotros estamos enterados que usted tiene esto, regularice. Y algunos dijeron, no, yo no tengo nada, o no sé de qué me está hablando, o ya veremos si es que es verdad que me va a cobrar los impuestos. Entonces este año vamos a priorizar ese grupo de gente que el SRI lo notificó, le dijo regularice y no regularizó. También vamos a controlar los que no pagaron el impuesto o la contribución patrimonial post-COVID del año pasado a las personas, y ahí hay 2 grupos, los que se hicieron los locos y no pagaron, porque el SRI tiene la información, y una vez cruzada la información hemos determinado que tiene un patrimonio de 5 millones de dólares, pero no pagó o pagó solamente sobre 2 millones. La diferencia tienen que pagarla. Y también los que regularizaron el año pasado tienen que actualizar su declaración patrimonial o contribución patrimonial. Y por último, algunos grandes patrimonios que hay severas y grandes inconsistencias entre sus propiedades, su estilo de vida, o sus gastos, sus costos de vida, que está evidenciado en las bases de datos del SRI, pero que luego no han declarado impuestos, ¿no? Y entonces ahí vemos personas con varias casas, con departamentos, o grandes casas con varios carros. Carrotototes, como diría Fabricio Correa. Con carrotototes, pero que no han declarado impuestos. El primer
PCR tributarios ya está empezando en 15 días, el primer PCR del año. Hay aproximadamente 50 personas, focalizado a personas que están allí incluidas. Y el mensaje que le queremos dar a la ciudadanía, más allá de que estamos haciendo nuestro trabajo, de que se están cobrando los impuestos, es que es un trabajo amplio, atacando varios focos digamos, de evasión o de omisión, ¿verdad? En los grandes patrimonios, grandes empresas, estamos aumentando y focalizando los controles para grandes evasores, porque esa es la verdad, empiezan a pagar sus impuestos por primera vez, pero luego también estamos atacando el tema de la informalidad, que esto es ampliar la base de contribuyentes, y ahí hemos hecho las gestiones con los clubes, con la Liga Pro, con los influencers, estamos haciendo algunas otras gestiones para en la base también de la pirámide, en los negocios pequeños a través del RIMPE, y también formalizando, el mercado. Entonces, estamos trabajando, atacando por varios frentes. Siempre, digamos, quienes se quejan mucho sobre los impuestos creen que no estamos trabajando sobre las grandes empresas, los grandes patrimonios, pero yo diría que por primera vez estamos haciendo un trabajo mucho más contundente, mucho más fuerte, mucho más agresivo, sí, con la ley en mano. No vamos a excedernos de la ley, pero tampoco vamos a inobservar la ley. Carlos de Tomaso, desde Nueva York. Buenos días, Francisco, un saludo. Hubo una agitación en las redes porque el SRI, pues como es su obligación, anunció el cobro de impuestos a los influencers. ¿Cómo terminó de regularse esta opción? Porque vi por ahí alguna información de que se había establecido en qué casos tienen que pagar, es decir, cuál finalmente fue el acuerdo. Incluso vi que hubo reuniones con algunos grupos de influencers que hoy en día en muchos casos mueven importantes sumas de dinero. Es prácticamente una de las formas nuevas de generar muchísimo ingreso y personas que se dedican 100% de su tiempo a esas actividades. Francisco, buenos días. Buenos días, Carlos. Es importante lo que tú mencionas, porque quienes, digamos, a veces tienen sus voces críticas, que las entendemos y las aceptamos, son quienes no están relacionados al tema, pero luego te reúnes con los influencers, hablas con ellos, los contactas, los llamas, y lo que te dicen ellos: oye, gracias por llamarme, lo que yo más quiero es pagar mis impuestos, yo estoy pagando mis impuestos, he declarado todas mis ventas, he declarado todos mis ingresos, pero sí también a los otros que no están pagando hay que apretarles las tuercas. Entonces, lo que quiero decir un poco que los principales que están implicados en esto están de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero los que suelen criticar son los que están ajenos a la situación y que quizás no les gusta pagar impuestos o no lo hacen. Entonces, un poco nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente, queremos ayudarles a formalizarlo. Tú sabes que hoy en día a pesar de que esto cada vez es más una profesión o es una actividad económica a la cual alguien puede elegir genuinamente y lícitamente dedicarse con honradez y trabajo, luego vienen los promotores y le dicen: no, pues que te pago con sándwiches, te pago con un plato de comida, te pago con una prenda de vestir. Entonces, nosotros lo que queremos es un poco también ayudarles a profesionalizarle, a formalizarle su sector, y que su trabajo sea cada vez más valorado como debe de ser, ¿no? Con una remuneración líquida que les permita a ellos luego también tener un ingreso para poder vivir, pues, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos tratando es también de un poco darle más de formalidad al mercado, y también ayudarlos en los casos de los creadores o generadores de contenido, en los cuales son tan buenos en lo que hacen que las plataformas internacionales hacen publicidad en medio de sus creaciones, de sus contenidos, y luego les transfieren grandes sumas de dinero que podrían hasta acarrearles problemas de índole financiero, en el sentido de la UAFE en el futuro. Y lo que nosotros queremos, le hemos dicho: oye, tienes que tener una respuesta contundente cuando te pregunten: oye, ¿por qué estás moviendo esas cantidades de dinero? ¿De dónde salió? ¿Cuál es el sustento? Que es lícito, pero que si no puedes mostrarlo, te va a caer la ley con otro tipo de acusaciones, penales incluso. Entonces, sí estamos nosotros allí, y lo que hemos dicho es que no es un régimen nuevo, es simplemente formalizar. Si tienes una venta, pone una factura, declara el IVA mensual o semestral, lo que te toque, y luego la renta anual. Y si estás en el RIMPE, paga tu régimen RIMPE conforme a la tabla y a las ventas. Eso es. Francisco, buenos días. Me sorprendió algo al inicio de tu intervención
cuando señalaste más o menos el porcentaje, 45% de recaudación del paquete tributario total del impuesto a la renta. Históricamente el IVA es muy superior al impuesto a la renta, es casi 2-1, pero veo que ahora como que se ha equilibrado un poco. Eso significa que están cobrando más impuesto a la renta y también se está consumiendo menos. O sea, ¿cuál podría ser la explicación para que eso que estaba bastante desequilibrado históricamente ahora esté más o menos equilibrado? Bueno, la renta es sobre las utilidades por el lado de las sociedades y luego también sobre las personas en relación de dependencia es el descuento directo al rol y en general lo que se ha observado en los últimos años, y nosotros lo hemos mencionado, es un crecimiento bastante bueno en las rentas, ¿no? En las ventas y en las rentas. El IVA todavía sigue creciendo a un ritmo del 15-20% en este año. ¿Pero por qué se ha achicado la brecha, de acuerdo a lo que tú dices? Bueno, porque se ha incrementado las rentas en el Ecuador también. Tenemos un sector gigantesco como el sector camaronero que ha acumulado grandes rentas. Tenemos un sector, una economía que se está recuperando aceleradamente. El año pasado la recaudación creció aproximadamente 20-22%, de los cuales se debe principalmente incremento de las ventas y el más pago de impuestos a la renta sobre las utilidades. Entonces, se ha observado una recuperación de la economía, se ha observado y que se ve en el crecimiento económico y por lo tanto se va equilibrando las ventas. Además, también recordemos que hay una reducción del ISD que es aún, pero antes era más, un componente importante de la recaudación, prácticamente 10%. Como se está reduciendo, cada vez eso también va perdiendo peso dentro de la recaudación. Y ni qué decir de los impuestos a los consumos especiales, que se han ido también reduciendo en este gobierno. Entonces, cada vez hay espacios que se va reacomodando esta proporcionalidad y por lo tanto la recaudación sigue creciendo, que también es importante para el fisco. Oye, no hay mal que por bien no venga, son las 8:55. Felizmente canceló Ralph Suástegui en su entrevista porque tenemos muchas preguntas del público que si el director del SRI tiene tiempo las tratamos. Sigamos. Bruno Carrasco Andrade, en la provincia de Santa Elena, las instituciones como CENEL, cobro exagerado, CNT, robo de fibra óptica en los sectores populares, SRI, poca información, llega a la comunidad, gracias. Gustavo Amador, el SRI ha sacado una resolución queriendo cobrar la contribución patrimonial a los que regularizaron sus activos en el exterior, pero ese régimen de regularización tiene un impuesto único. ¿Cómo podrían cobrar otro impuesto? Bruno Faiduti, el que acumuló patrimonio, ya pagó sus impuestos en el pasado. Bueno, aquí hay que, digamos, hablar las cosas de forma clara. Un régimen de regularización de activos, si alguien se acogió, tiene una implicación. Es que creo que es muy sencilla. El régimen se llama de regularización de activos en Ecuador. Si yo me acojo a ese régimen es porque mis activos en el exterior estaban irregulares, por decirlo de una forma. Irregulares no quiere decir ilegales, quiere decir que habían sido construidos en el exterior sin pagar los impuestos, ya sea el ISD, y que luego los rendimientos que hubo con esos activos en el exterior a no ser declarados tampoco pagan impuestos a la renta. Entonces yo sí, cuando me tratan de argumentar sobre ese pago de impuestos, yo sí digo, pero es que también hay que decir las cosas claras. El primer punto del argumento es, oiga señor, si usted regulariza el activo es porque usted está diciendo yo tuve una omisión, por lo menos. Y eso se llama evasión, hay que decirlo claro. Entonces, número uno, está esa tasa que se paga para regularizar el activo anterior, supone que hubo una evasión y que yo estoy pagando, digamos, la sanción por regularizar eso ahí. Y segundo, la ley es clara. La ley dice que la regularización tiene corte diciembre de 2020 y luego la contribución patrimonial post-COVID también es clara y dice que se paga sobre los activos con corte a diciembre del 2020. Entonces, si yo inicialmente dije, oiga, yo tengo 10 millones sobre estos pagos contribución patrimonial post-COVID, perfecto. Pero luego digo, a la misma fecha yo no tenía 10 millones, tenía 50 millones. Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica? Oiga, ¿dónde está el pago de la contribución de los restantes 40 millones? Eso es muy claro, la ley es clarísima. La mayoría de asesores y de gente entendida en temas tributarios lo tiene claro. Por ahí hay un par que todavía no terminan de entender lo que dice la ley, so pena o con este argumento bastante flojo de decir, no, es que yo ya pagué, entonces voy a pagar 2 veces. No, señor, usted pagó su omisión
para regularizar su situación. O sea, lo que no irregular. omitió sí está exento de todo pago. ¿Perdón? Si algún día declaró y pagó sobre una casa, sobre cualquier activo, eso no tiene que pagar de nuevo. Exactamente, pues exactamente. Si usted ha construido su patrimonio en el exterior, por cualquiera que fuera el motivo, ha acumulado y eso ha generado renta todos los años. Estamos hablando del exterior. Y usted ha dicho, ha pagado todos los años declarado esa renta, usted no tiene nada que regularizar y está, digamos, tranquilo desde ese punto de vista. Pero sí me gusta aclarar que ese régimen, como se hace en todos los países, es una oportunidad para los contribuyentes de ponerse al día en sus impuestos, principalmente si ha omitido el pago de impuestos, si ha evadido el pago de impuestos, ponerse al día para ir en adelante ya empezar a cumplir. ¿Por qué? Porque luego de estos procesos, como lo estamos haciendo, lo que viene después es un fortalecimiento en los controles a fin de que, oye, si ya tuviste la oportunidad y no la tomaste, pues ahora tienes que pagar todo lo que dice la ley, que es hasta 37% de impuesto a la renta en personas naturales. 8:59. ¿Quién creyera, no? Cada vez que viene el director del SRI o alguien del SRI, o la entidad tributaria, o vienen de la compañía Andersen, una empresa estupenda que asesora empresarial, legal y tributariamente en Ecuador, hay cualquier cantidad de preguntas del público. Carlos de Tomaso de Nueva York. Sí, director. Yo tenía otra pregunta, Francisco. Sí, es interesante lo que acabamos de discutir, ¿no? Porque el gobierno expidió una ley para que quien no ha regularizado su patrimonio en el exterior lo regularice a cambio de una contribución que no era pequeña, ¿no es cierto? Y entonces, una vez que han mostrado el patrimonio, tú le estás aplicando el régimen común de las otras empresas, vamos a decirlo así, y ahí es donde alguien pueda decir, no, me están cobrando 2 veces, pero lo que estás es, pues, aplicando la igualdad ante la ley una vez que ha declarado el patrimonio, ¿no es cierto? Así lo entiendo yo. Ahora, una de las cosas que hemos criticado al gobierno nacional, yo en lo personal varias veces, fue aquella famosa reforma tributaria, y lo hemos hablado, creo que la otra vez lo hablamos contigo, Francisco, que viniste, y especialmente en las limitaciones de deducción de gasto. Y una de las cosas que en los últimos días, dada la crisis política, el público incluso nos describe es que el gobierno se sensibilice y prepare o presente una propuesta de reforma en la que sea un poco más concreta la realidad, la posibilidad de deducir gastos, especialmente en lo que es educación, salud, ¿no? Concretamente sobre esos 2 gastos que muchas familias gastan muchísimo más y pues lo consideran extremadamente injusto que no te permitan deducir si gastas 20, 30 mil dólares al año en salud o si en educación tienes muchos hijos o no. Está el SRI que tiene la potestad legal para preparar proyectos de ley en lo que corresponde al tributo. Evidentemente la iniciativa la tiene el presidente, pero ustedes como ente técnico están mirando ese tema, preparando, han calculado cuánto pudiera afectar en los ingresos, ampliar la base de deducción en estos temas que especialmente golpean a la clase media. Francisco, en medio de esta crisis, pues sería un acto sensible para la comunidad, vamos a decirlo así. Mira, siempre como autoridades estamos evaluando, analizando nuevas ideas, escenarios posibles, si se hace lo uno, si se hace lo otro. Hemos contemplado también el escenario que pasaría si se modifica de alguna forma también el impuesto a la renta. Digamos, eso tiene su camino y si eventualmente hay alguna oportunidad para tomar una decisión, ya sea por un mejoramiento en las condiciones fiscales, ya sea por algún tipo de oportunidad que exista en el ámbito político, digamos, hay que estar listo para poder tomar las decisiones que se deben tomar en el momento. Así que nosotros estamos analizando siempre, continuamente, diferentes medidas. Luego, lo otro, a ver, tal vez no entrando en una posición personal si estoy a favor o en contra como director del SRI sobre aquella reforma o sobre o cómo es el impuesto a la renta al día de hoy. Lo que sí yo puedo hacer es contextualizar un poco eso de allí, ¿no? La gran mayoría de ecuatorianos en el Ecuador no pagan impuestos.
Este año prevemos nosotros que aproximadamente 224,000 personas sean los que paguen impuesto a la renta, empezando desde 1 centavo hasta el infinito, ¿no? Entonces, 225,000 personas de 3.1 o 3 millones de empleados adecuados o de 8 millones de personas, que es la población económicamente activa, ustedes pueden sacar las proporciones, ¿no? Llegamos aproximadamente al 2-6% respectivamente. Entonces, ahí hay un primer cuestionamiento, una primera realidad para el país, si estamos todos contribuyendo en la forma en la que debemos contribuir para poder luego traducir esos recursos en servicios públicos para la ciudadanía de diversas índoles, ¿no? En primer lugar. Y segundo lugar, quienes terminan siendo afectados por la reforma tributaria son aquellos que ganan a partir de $2,000 mensuales, que todavía es un grupo menor. Entonces, yo sí quisiera quizás nomás poner eso ahí sobre la mesa, un poco para contextualizar la magnitud del problema. Entiendo y sé que desde el punto de vista individual y particular, viendo caso por caso, hay casos bien, digamos, extremos, y los entiendo perfectamente. Yo mismo hacía el otro día un ejercicio, comentaba en otra radio, decía, yo como funcionario público en el 2022 tengo que pagar 50 veces más impuestos que como funcionario público en el 2021, lo cual realmente es bastante fuerte y es agresivo. No me voy a alejar de esa realidad, pero también hay que tener el contexto de la situación para poder dimensionar y darle la magnitud al problema también de forma, digamos, macro y no solamente micro. Tengo algunas preguntas. Carlos, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, yo tenía también otra pregunta en torno a la minería. ¿Cómo está avanzando la incorporación de ese sector que ha sido tradicionalmente informal, incluso en el pago de impuestos, y que mueve muchísimo dinero al régimen tributario? Y con eso están mis preguntas. Gracias, director. Es un buen tema. La minería viene creciendo bastante fuerte en los últimos años. Ha crecido y ha subido en el ranking de sectores económicos también en los últimos años. Ya está prácticamente en el top 5 de actividades económicas en el Ecuador, lo cual nos da y quiero hacer un comentario ahí, ¿no? Nos hace ver la relevancia que tiene este sector para el futuro y desarrollo económico del Ecuador, para las inversiones extranjeras, para los recursos fiscales, para el tema de las regalías, la generación de empleo. Es un sector realmente importante y con capacidad de sacar al país, de generar los recursos para sacar al país de la pobreza. Nosotros nos hemos identificado ya eso y hemos conversado esto con el presidente, con el ministro de Energía, para fortalecer los controles precisamente, no solamente desde el ámbito tributario, que es una pata solamente de esta ecuación, sino también desde la agencia de regulación de los minerales, donde son ellos quienes al final del día tienen que ayudarnos a nosotros a comprobar si efectivamente estamos cobrando todas las regalías que debemos cobrar, o que, mejor dicho, que deben pagar las empresas mineras para poder recaudar todos los recursos necesarios y que por ley son establecidos, ¿no? Entonces, eso número uno. Y número dos, nosotros como administración también nos estamos fortaleciendo internamente en los equipos, inclusive formando a nuestro personal con ayuda de organismos internacionales, de la Banca Internacional Multilateral, de gobiernos amigos como los Estados Unidos, para también entender criterios para poder ejecutar controles en ese sector de la economía. Así que sí, lo tenemos reconocido, es un muy buen tema, estamos trabajando en ello y esperamos seguirnos fortaleciendo en ese sector. Francisco, debemos hacer un pequeño corte comercial y regresamos. Tenemos muchas inquietudes del público. Todo el SRI, Francisco Briones. Francisco, ¿cuáles son las ventajas que tiene un contribuyente al acceder a un proceso de mediación con el SRI?
¿Cuál es la estadística de recaudación por este mecanismo? Mira, es un mecanismo súper bueno, lo implementamos el año pasado, este año se viene con más fuerza porque ya tenemos equipos estructurados en Guayaquil y en Quito para darle mucha más agilidad al tema. El año pasado recaudamos aproximadamente 80 millones producto de este mecanismo, que se los recomiendo, sobre todo a todos aquellos que tienen asuntos pendientes y deudas o procesos abiertos con el SRI. Consiste básicamente en que el contribuyente dice, después de un análisis, oye, me es más conveniente para la autoridad y para mí como contribuyente ir en proceso de mediación, decir, voy a dejar de gastar en procuraciones, abogados, defensa, asesorías y demás, mientras se está además acumulando intereses, multas y recargos, y todo ese dinero mejor el día de hoy, pongámonos de acuerdo, propongo un valor de pago de capital básicamente de mi impuesto y el SRI hace la misma valoración. Este proceso nos va a llevar a los tribunales por 7 o 8 años, me va a ocupar recursos fiscales porque tengo que pagar procurador, tengo que pagar defensa, tengo que poner auditores, y eso me crea un costo que tanto por el lado financiero de que yo tengo que estar dedicando plata a un proceso que me va a durar muchos años y que quizás lo pierda, y también que dedico recursos que pudiera dedicar a otros casos un poco más contundentes, un poco más fuertes. Entonces, es un ganar-ganar. Como te digo, va avanzando muy bien. Le recomiendo a todos aquellos que tengan contribuyentes que tengan estos procesos abiertos con el SRI que piensen en la mediación, y hemos fortalecido los equipos también, un equipo en Guayaquil, un equipo en Quito, para poder darle toda la potencia también a este. Alex Zamora dice, al no poder deducir los gastos personales como antes, compradores y vendedores negocian no emitir facturas, el Estado pierde. Bélgica Domínguez, ¿cuándo hacen un trabajo más a fondo en las ciudades del norte de la frontera? No facturan, hay que llevar efectivo para pagar, no aceptan tarjeta de créditos, falta control allá. Otro oyente, ¿por qué no van a las periferias u otras provincias para ampliar la base de recaudación? Mira, hay varios mitos ahí que, digamos, o varias ideas ahí o preconceptos que tumbar allí, porque a veces uno dice, se eliminó ese tema o se redujo los gastos que deben ser justificados para poder descontarlos de la renta, por lo tanto ya nadie pide factura. Eso es falso por dos situaciones en particular. La primera, y siempre, digamos, uno desde el ejercicio público, desde el ejercicio de la autoridad, desde el gobierno, uno aprende, o al menos, si no aprende, al menos fortalece la visión más amplia de las cosas, porque a veces uno piensa que la realidad personal y particular que vivimos es la realidad de todo el planeta, en lo cual, digamos, es bastante acertado, sobre todo en el Ecuador, donde tenemos una población o un nivel de ingreso bastante bajo. ¿Por qué te digo esto? Porque el tope de gasto, o digamos, el gasto que tú tienes que llegar y justificar para poder acceder al crédito tributario, el descuento de impuesto a la renta, ya sea de 500 o 1000 y pico de dólares, es 5.000. Y la pregunta ahí es, ¿cuántos ecuatorianos pueden al año gastarse 5.000 dólares? Y la respuesta ahí es, aunque a veces pensar solamente en nuestro metro cuadrado no nos deja entender eso de allí, es que el 95% de los ecuatorianos, de las familias, no estamos hablando de personas, estamos hablando de grupos de personas, no llegan a gastarse 5.000 dólares al año. Entonces, y esto fue analizado cuando se planteó la reforma. Oye, ¿cuánto es el gasto aproximadamente de las familias al año? La verdad es que muy poca gente llega a los 5.000. Entonces, la necesidad de pedir facturas sigue intacta para la gran mayoría de ecuatorianos. Quizás quienes ganen mucho más ya no pueden decir ya no pedir facturas, pero para eso también nosotros aplicamos otra medida, es que hace 2 o 3 meses bajamos la obligatoriedad de emitir factura con datos a partir de 50 dólares. Y típicamente estas personas que dejaron de pedir factura son los que se gastan 50 dólares en un restaurante y nunca piden una factura, ¿no? Francisco, 2 inquietudes. La primera, el impuesto de salida de capitales ya va por 3.75, si no me equivoco. Es correcto. O sea, ya en este momento cualquier transferencia al exterior es 3.75, sí. Ya no 5 como originalmente, ni 4 cuando comenzó a bajar. ¿Por qué? Porque cada 3 meses baja 0.25%. ¿Se piensa acelerar un poco más el descenso o van a mantenerlo así cada 3 meses? 0. Este año ya está programado, el presidente firmó el decreto en enero. Hasta diciembre 0.27. Está programado de que
ahorita es 3.75, en el segundo semestre va a ser 3.50 y luego a partir del 1 de enero, 31 de diciembre de este año va a ser 2. Entonces eso ya está estipulado en decreto ejecutivo y eso es lo que está programado para este año. Y la otra inquietud sobre aranceles de los vehículos, importación de vehículos. La gente se queja, los concesionarios y en general, realmente aquí un carro es carísimo comprarlo en Ecuador porque cuesta el doble precio FOB, precio en puerto de embarque. Es irreversible o irrevisable, mejor dicho a la palabra, es irrevisable ese tema de los aranceles. Bueno, arancel es un tema que no depende del SRI, depende del Ministerio de Comercio Exterior, que es donde está el COMEX, el Comité de Comercio Exterior. Pero igual recauda, es recaudación del Estado. Entonces el SRI no está dentro de las competencias del SRI ni siquiera proponer una rebaja ni revisarse de allí, porque eso es tema económico productivo COMEX-MEF. Lo que sí está en el SRI son los impuestos a los consumos especiales a los vehículos. ¿Cuánto es ahora? Eso es una tabla que va desde el 5% hasta el 30-35%. Y eso es irrevisable. Ya. Entonces, nosotros, como lo decía hace un momento sobre el tema del impuesto de la renta, siempre nosotros estamos iterando, haciendo propuestas, un poco evaluando para tener listas algunas ideas cuando la situación lo amerite. Con el Ministerio de Economía y Pablo Semena hemos hablado varias veces de ajustes a los ICE. Recientemente hicimos uno. Nosotros esperamos poder, en la medida en que lo permita la situación fiscal, tomar unas decisiones adicionales sobre el tema de los impuestos de a propósito de los carros, tengo entendido que hay una denuncia de los carros subfacturados. ¿Qué hay de eso? Sí. Ya que son cientos, estamos haciendo un trabajo bastante importante y bastante bueno con el Comité Empresarial del Ecuador. A través del comité, con el comité establecimos un comité público-privado de lucha contra el contrabando, la subvaloración y la defraudación tributaria y aduanera. Ya hemos hecho algunos operativos, algunas clausuras y algunas sanciones producto de las denuncias que hemos recibido a través de ese canal. Una de esas denuncias es relacionadas al tema de los vehículos. Ya tenemos identificada la red que está operando en eso de allí, una red internacional definitivamente, que viene desde los Estados Unidos. En algunos casos, en las próximas semanas, vamos a ejecutar. En las próximas semanas, dígale al amigo de los vehículos que en las próximas semanas vamos a ejecutar unos controles. Me imagino. Vamos a ejecutar unos controles contundentes ya por primera vez en ese sector. Nosotros en el SRI una vez más, que tal vez debería venir más para hablar más de estas cosas, pero por primera vez estamos haciendo muchas cosas, incluido el tema de la lucha a la informalidad, al contrabando. Hace 2 semanas incautamos miles o cientos de miles de dólares de mercadería, de perfumes de contrabando, de licores de contrabando. Hemos activado controles posteriores junto con aduana. Por primera vez, aduana y SRI están actuando en controles en conjunto contundentes contra la informalidad y el contrabando. Un cargamento de unos perfumes, pero otra vez los carros tú los ves pasar al frente tuyo. Es decir, tú ves un carro de alta gama que dice, bueno, a ver, voy a poner una marca. Maserati, ¿quién trae Maserati? No tiene concesionario. Un Ferrari, ¿quién trae? O sea, es un poco. Que lo pueden traer, que ojo, se pueden traer, pero pagando los debidos impuestos y declarando lo que se debe declarar, pero no como lo hacen, es subdeclarando. Claro, a eso voy. O poniendo valores falsos, ¿no? Que es un delito. Entonces, como te digo, en las próximas semanas tendremos acciones contundentes sobre esa trama que ya la hemos investigado, que ya la tenemos identificada. Julio Semperte, y si en el transcurso del año 2023 paso los $300,000, ¿puedo cambiar mi régimen de emprendedor a general en ese mismo año? Al siguiente año se le cambia el régimen. Alex Zamora, al no poder reducir los gastos personales como antes, compradores y vendedores negocian no emitir. Ya hablamos de eso. Ya dijimos, ya. Bélgica Domínguez, ¿cuándo hacen? Ya también lo dijimos. Javico Luc dice, una compañía puede exigirle a una persona que tiene RIMPE que debe sacar factura electrónica para pagarle sus servicios. A ver, en el RIMPE hay 2 categorías. Los emprendedores que son los que facturan más de $20,000, ellos están obligados a facturar electrónicamente cualquier servicio o venta que hagan. Los negocios populares, que son los que venden desde hasta
desde 0 hasta $20,000 al año, ellos no tienen obligación de emitir factura electrónica, sino nota de venta. Sin embargo, si hay la necesidad de desglosar el IVA, nosotros hemos sacado una resolución que adjunto a la nota de venta, el comprador puede también emitir una liquidación de compra en el que se desglose el IVA si es que hay esa necesidad de registrar IVA en esos casos. Siguen las preguntas del público. Diana Medil Paredes, ¿van a permitir que RIMPE Sociedades declare en abril como siempre ha sido? El RIMPE es la declaración en el mes de marzo, en este mes de marzo. Marisa Fernández, ¿qué hay acerca de las apuestas deportivas? ¿Ha podido el SRI meterse de lleno en este tema? Uno de los tantos temas que nosotros hemos hablado de los influencers, no hemos hablado de la Liga Pro, pero también nos metimos ya a la Liga Pro, estamos trabajando con los futbolistas. El tema de las casas de apuestas es relevante. Tenemos identificadas 16 casas de apuestas en el Ecuador, de las cuales 10 tienen RUC y de esas 10, 9 están intervenidas por el SRI, la otra está por ser intervenida, así que de las que tienen RUC, todas están prácticamente o estarán en las próximas semanas intervenidas por el SRI en procesos de determinación auditoría. Y las otras 6 que hemos identificado, el ilegal sin RUC, ya estamos también nosotros haciendo las gestiones para inaugurarlos con un RUC como debe y luego también controlar las omisiones que han tenido. Entonces, hemos estado trabajando. El problema en Ecuador, digamos, entre comillas, problemas, que no es como en España. En España, la Agencia Española de Impuestos puede sacar un periodicazo de decir, le estoy controlando a Javier Benedetti y todo esto, con este lujo de detalles, lo que le estoy persiguiendo, o tratando de justificar, o renta, IVA, lo que fuere. En Ecuador, los procesos de control son reservados y no se puede hablar en detalle sobre ellos, pero, como acabo de decir, de forma general, prácticamente todas las empresas de casas de apuestas están intervenidas por el SRI para lograr que paguen todos los impuestos que deben pagar. Varias preguntas y me hacen una acotación. Me señalan que para importar vehículos deben homologar los modelos en la ANT y los están trayendo y matriculando sin homologar. Otra inquietud, siendo sustituto de hijo con 45% de discapacidad, ¿se puede solicitar la reducción de impuestos de vehículos? Hay diferentes beneficios para las personas con discapacidad, entre ellos exoneraciones de impuestos o reducciones de impuestos. ¿Hasta cuándo un emprendedor es emprendedor? Me pregunta. Hasta cuando un emprendedor debiera ser un emprendedor. Un emprendedor debe ser emprendedor toda la vida y no dejar de serlo nunca. Eso es una muy buena virtud. Pero dejando esa parte coloquial a un lado, desde el punto de vista tributario, entiendo a lo que va. El régimen RIMPE está previsto que sea 3 años. A menos que sea negocio popular. Un negocio popular puede ser negocio popular toda la vida, es decir, los que tienen ventas hasta 20,000 pueden mantenerse dentro del régimen RIMPE como negocio popular indefinidamente. Sin embargo, los que están en el régimen, en la parte emprendedor del régimen RIMPE, 3 años es el tipo máximo que pueden estar independientemente de los ingresos, luego pasan ya a ser parte del régimen general. Aquí me imagino que es consulta. Alex Zamora, no poder reducir los gastos personales como antes. Eso ya lo dijo. Las personas que no gastan más de 5,000 al año están exentas de pagar impuestos a la renta. Me imagino que básicamente porque no gastan 5,000, ni siquiera es probable que tengan los ingresos. Entonces, tampoco pueden pagar impuestos a la renta. Yuri Peralta, ¿qué pasa con las personas que mandaron dinero al exterior a un banco pagando el ISD? Posteriormente deberán pagar impuestos sobre esos montos. Deben pagar impuestos sobre las rentas que genere eso. Si mando a un banco en el exterior $10 millones y el rendimiento anual son 5%, sobre los 500,000 hay que pagar, hay que declararlos en el Ecuador como ingreso de rendimiento de inversiones financieras. Mónica Mendoza Saltos, por favor, mejorar la atención al usuario en las oficinas del SRI Guayaquil. Tienen que capacitar a los empleados, empezando por los guardias, son muy bravos, y tienen que completar los cubículos para atención presencial. Muchas gracias. A ver, ahí sí yo sí quiero hacer una autocrítica. Todos los días estamos nosotros procurando mejorar el servicio, no solamente presencial, sino también digital, a través de nuestro sitio web. Estamos nosotros tratando de hacer todos los mejores y los cambios que hemos hecho. Hemos agitado las devoluciones, por ejemplo, de impuestos para tratar de atender mejor a los ciudadanos. Vamos a tratar este año de digitalizar algunos trámites que nos están generando mucho tráfico en las oficinas, y con eso también vamos a reducir los tiempos de esperas. En general, sí, entiendo los malestares siempre, pero estamos trabajando y estamos alertas en cada uno de los canales de atención para mejorarlos.
Raúl Rojas, el proceso de evolución del impuesto a la renta para el año 2022 ya está activo para el contribuyente que ya presentó esa declaración y tiene saldo a favor. Va a estar disponible a partir del próximo mes la devolución. Lo que sí puedo anunciarles es que está todo organizado para que la devolución sea mucho más ágil y casi que automática. Una última inquietud, o sea que nos han desbordado la cantidad de preguntas del público, tanto en el YouTube como en Facebook Live. ¿Cuáles son los incentivos tributarios vigentes que benefician o estimulan a las personas naturales y sociedades para el presente año? Bueno, si nos tenemos otra hora de programa para hablar sobre los beneficios tributarios. A ver, mira, en general hay diversos tipos de descuento al impuesto de la renta y el ISD dependiendo de las inversiones, de los montos de inversiones, ¿no? Entonces, y depende mucho también de las actividades, ¿no? Entonces, tal vez ponernos a hablar de eso ahorita quizás ameritaría otro programa, otra charla. Sí, perfecto, porque realmente hay demasiadas. Mireya Mosquera, hay muchos comentarios que realmente ya no podemos leer. Está aquí el doctor Lama, que va a hablar sobre el corazón de atleta. Pues está sobre mi corazón. No, pues sí, puede ser usted también un corazón de atleta. Vamos a ver incluso de qué se trata el corazón de atleta. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ustedes, siempre a la orden y gustoso de venir aquí a Radio Centro.